¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Profe Mario. Vamos a iniciar una serie de 5 videos donde vamos a platicar sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México, la conquista. En esta primera sesión vamos a hablar sobre 3 cosas principalmente. 1. ¿Por qué es importante estudiar historia? 2. ¿La historia es un arte o es una ciencia? Y 3. La definición de historia. Vamos a comenzar. Voy a platicarles sobre las instrucciones que tenemos para cada uno de los videos. Siempre quiero que pongan mucha atención en lo que les voy a decir y que ustedes me dividan las ideas en 4. Las que son repetitivas, las que son originales, las que son aburridas y las que son interesantes. El primer punto es, ¿por qué estudiar historia? La mayor parte de nosotros, creo yo, se nos ha hecho muy aburrido estudiar historia, porque los profesores únicamente nos daban una lista de nombres y fechas a memorizar. Y realmente uno dice, ¿y esto para qué me sirve? ¿Qué objeto tiene que yo sepa que en 1735 un fulano tomó una prisión o quemó una ciudad? ¿Eso en qué me afecta a mí? Y es que los profesores no han sabido enseñar historia. Realmente estudiar historia es para comprender el proceso completo, no solamente memorizar fechas y nombres. Eso no tiene ningún sentido y no estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Por eso no vamos a verlo así en estas pláticas. La definición dice: la historia permite que conozcamos el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Uno es resultado de su propia historia. Si estudiaste en una escuela católica o una escuela de gobierno, si comías bien, si tenías papá y mamá, si eras el hijo mayor o el menor, todo eso hizo que tuvieras una historia de vida que da por fruto lo que eres hoy. Así como nos pasa a las personas, así les pasa a los países y a las sociedades. Por eso es importante saber cómo se ha ido cambiando esa sociedad para comprender el presente. Es lo primero que dice la definición o la literatura: conocer el pasado para entender el presente. La segunda parte dice, y proyectarnos al futuro. Eso de proyectarnos al futuro es interesante porque si yo sé que en determinadas circunstancias he reaccionado de determinada manera, yo la próxima vez que enfrente circunstancias similares sé que me va a brotar a actuar de esa manera, pero al estar consciente de eso puedo cambiar mi manera de actuar. La segunda parte es distinguir si la historia es una ciencia o es arte. Los especialistas o los historiadores siguen discutiendo a la fecha este tema, por lo cual no hay una idea concluyente. Este autor, en cuanto a las similitudes, nos señala que la historia ofrece conocimiento sistemático, que todo es verificable o refutable siguiendo la información procesada y organizada. ¿A qué se refiere esto? No son ocurrencias ni es una única versión. Para conocer la historia o para ir construyendo la historia, el historiador tiene que acudir a diferentes fuentes para contrastar estas ideas y de ahí él ir relatando o haciendo su tejido. No es lo mismo que la historia nos la platique un fraile a que nos la platique un abogado, o no es lo mismo que nos la platique alguien que servía al rey o al emperador en turno, alguien que padecía las cosas que hacía el rey. El segundo punto es que es falible. Siempre hay posibilidad de nuevos datos y nuevas preguntas, incluso a hechos que ya existan. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que, por ejemplo, toda la vida se nos ha enseñado que América se pobló desde el estrecho de Bering, y esa ha sido la hipótesis más aceptada. Sin embargo, hace ya algunos años, 20 más o menos, encontraron restos humanos en Sudamérica que son más o menos de la misma fecha de cuando ingresaron las primeras personas por Alaska. Esto tira la teoría anterior. Ese descubrimiento hace que se tenga que reescribir la historia. De modo que ahora lo que se dice es que América fue poblada desde Bering por el norte, pero también desde Oceanía a través de barcas que se iban perdiendo en el océano y que el mar fue arrojando a las costas de lo que hoy conocemos como Chile. El tercer punto y último entre las similitudes entre la historia y la ciencia es que el historiador debe tratar de desprenderse y ser objetivo. Esta parte es muy complicada. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener una visión y a partir de mi visión es como narro los hechos. Por ejemplo, yo soy religioso y yo sé que en X periodo del tiempo el gobierno persiguió a la gente que era religiosa. Eso yo lo voy a ver como algo malo y a la hora de escribir mis adjetivos van a ser negativos. Por lo cual le estoy dando un matiz diferente a que si por otro lado yo hubiera sido una persona antirreligiosa y hubiera visto a la iglesia o al clero como algo malo para el pueblo y vería bien que se le persiguiera. En cuanto a las diferencias,
la primera y más importante es que la ciencia persigue hacer reglas generales, leyes que sean aplicables en todos los momentos. La historia no. La historia no está buscando establecer un modelo que se pueda aplicar a todas las circunstancias diferentes. Eso ya sería más cuestión de la ciencia política o de la sociología o de la antropología, dependiendo del caso. Y por último, la historia se fija en lo concreto, a diferencia de la ciencia. La historia siempre lo que persigue es hablar de cada aspecto y a la hora de que pierde ese aspecto específico, dejaría de ser historia. El tercer punto, como les dije, es la definición de historia. La definición dice: disciplina que estudia los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado. Vamos a detenernos ahí. Uno tiene que seguir cierto proceso para escribir la historia. Los acontecimientos deben ser del tiempo pasado, pero debemos traerlos hacia el presente. ¿A qué se refiere con traerlos hacia el presente? No debemos de verlos de manera aislada. No es cada hecho desconectado de otro, sino tenemos que decir: esto pasó así y repercutió en esto. Esto sucedió de esta manera y por eso nos llevó a esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen, en la sesión de hoy hemos visto, las instrucciones. Después vimos por qué es importante estudiar historia, donde decíamos que es para comprender los procesos sociales. Le decíamos si la historia es arte o es ciencia. Concluimos que no se puede decir si es arte o es ciencia desde los especialistas. Y por último, leímos la definición de historia. Me gustaría que me comentaran, como les dije en un principio, las ideas novedosas, las ideas repetitivas, las ideas aburridas, las ideas interesantes, y que me hagan su reflexión. ¿Ustedes qué creen? ¿La historia es más ciencia o es más arte? ¿O coinciden con los expertos? Y a ustedes en su vida personal, ¿en serio creen que su historia los ha llevado a ser lo que son hoy? Bueno, recuerden, soy el profe Mario. Nos vemos la próxima vez, donde vamos a comenzar ya a hablar sobre la conquista de México. Hasta la próxima.